y queremos entender el perdón. ¿Qué es el perdón? Y quiero presentar este tema en 4 puntos. La primera parte, poder definir lo que es el perdón. La segunda, las etapas del perdón. La tercera, las excusas que tenemos la tendencia a dar para no perdonar. Y la cuarta, el proceso simple del perdón. Y todo esto lo estoy basando en la palabra de Dios, el pasaje de José, ese está en Génesis. Pueden leer toda la historia en casa. Empieza de los capítulos, si ustedes ven, no sé si tienen Biblias, tenemos Biblias extras si desean, pero la historia de José, que empieza con el capítulo 37 de Génesis hasta el 50. Génesis 36 hasta el 50. Y vamos a ver entonces la definición del tema del perdón. Cuando estaba averiguando en el Antiguo Testamento, hay alrededor de 13 maneras diferentes de definir lo que es el perdón. Y significados como tales vienen a la luz, si me permiten leerlos. Borrar, quitar, levantar la culpa, despedir, el caso del chivo expiatorio en Levítico 16, cubrir, expiación, un tema muy común en Levíticos, ocultar, pasar por encima, sanar, limpiar, lavar, esconder el rostro, cuando se habla de Dios, sujetar, cancelar y aún la palabra recordar, interesantemente. Y perdón vemos que es el resultado del amor de Dios, que Dios perdona a sus criaturas como resultado de su amor. Y es la presencia misma transformadora de Dios en la vida del creyente. De eso voy a compartir con ustedes cuando veamos las etapas. El perdón es la presencia misma del amor de Dios efectuándose en la vida del creyente. No es la base para la salvación, pero es una prueba de que sí somos hijos de Dios, de que sí hemos sido perdonados, entonces otorgamos perdón. Es librar al ofensor del castigo, de venganza, no tener en cuenta su falta. En el Nuevo Testamento la palabra perdón habla sobre eliminación completa de la causa de la ofensa. Y vemos que está fundamentada en el sacrificio sustituto de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Esto está en 2 Corintios 5:21. Permítanme compartir estos pasajes y voy a hacer algunos énfasis en esta primera parte de definir el perdón. Mateo 5:7, en el sermón mismo del monte, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Y acá vemos que la misericordia está relacionada con el perdón. Tomemos atención a esto, porque vamos a regresar a estos puntos. Que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. La misericordia está relacionada al perdón. Mateo 6, 14 al 15. Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Y vemos que la base para dar el perdón o otorgar perdón es el perdón mismo recibido de Dios, ¿ok? Basado en una relación. La carta, la epístola de 1 de Juan habla sobre lo que significa para el creyente andar, convivir en la luz, tener comunión con Dios en la luz. Y básicamente lo resume de que si somos hijos de Dios, andamos en la luz, y andar en la luz significa obedecer sus mandamientos, guardar sus mandamientos, serle fiel a los mandamientos, porque en esto hemos creído que el Hijo de Dios ha venido para que sigamos creyendo en Él y así tengamos vida eterna, ¿no? Así concluye más o menos el apóstol Juan. Pero, entonces, podemos otorgar perdón según estos pasajes que estoy compartiendo con ustedes, porque hemos recibido perdón, ¿okay? Mateo 10, 8 dice: sanen enfermos, cuando Jesucristo está hablando a sus discípulos, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. Y esta segunda parte es la que quiero hacer hincapié: den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron.
Así como recibimos el perdón, así tenemos que extenderlo a otros. La compasión es lo que debe de motivar el perdón. Entonces nosotros recibimos el perdón por la misericordia de Dios, basada en la justicia que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que merecíamos ser condenados, merecíamos morir, merecemos la muerte y morimos en nuestra carne. Pero nuestro Señor Jesucristo tomó la justicia en su propio cuerpo a través de su muerte sustituta, y gracias a ese sacrificio experimentamos paz, reconciliación, restauración, salvación, el perdón de Dios basado en ese sacrificio. Y porque experimentamos esa restauración de nueva vida en Cristo Jesús, nosotros somos capacitados, los creyentes, para dar perdón a aquel que nos ofende. Eso es lo que estamos tratando de definir con esto del perdón. Entonces la compasión es lo que motiva el perdón. Lucas 6:36 dice: por lo tanto, sean compasivos como también su Padre es compasivo. Santiago 2:13: pues a los que no tienen compasión de otros, tampoco se le tendrá compasión cuando sean juzgados, porque la compasión prevalece sobre el juicio. Entonces el perdonar es una decisión. Y hay libertad en el perdón. Vamos a ver este tema. Libertad de la ira, libertad del resentimiento y la amargura. La amargura y la ira es algo que se puede heredar de padres a hijos. Y no queremos que nuestros hijos hereden eso, ni la ira ni la amargura. Y es por eso que el perdonar es un proceso que se inicia con una decisión. El perdonar es un proceso que se inicia con una decisión. Tratar de entender los sentimientos y las heridas ocasionadas es lo que queremos hacer cuando empezamos este proceso del perdón. Tratar de entender qué es lo que ha sido lastimado en mí. Entonces, el primer paso para admitir el perdón es, para poder perdonar o empezar el proceso del perdón, es admitir la ira. ¿Okay? El perdón cambia a las personas, y la primera persona cambiada es la que da el perdón, la que otorga el perdón. La ira. ¿Qué es sobre la ira? Antes de hablar un poquito sobre la ira, quiero hablar sobre los beneficios del perdón. Ahora, interesantemente, la palabra del Señor nos habla de todos estos beneficios sin decirnos el por qué. Solamente a los hijos de Dios se nos manda hacerlo porque hay un beneficio. Pero ahora los estudios ven los beneficios del perdón en las relaciones. Los estudios en el campo de la psicología. Y dicen, según los estudios, que ya está escrito en la Biblia, por cierto, es algo que la Biblia habla a través de las narraciones y cuando vemos, pero el perdón, los beneficios del perdón es que cambia el humor, salud física, salud emocional, salud mental, se ve mejor la vida, aprendes a relacionarte mejor, paz interna, quietud, a diferencia de depresión, o a diferencia de enojo intenso o ansiedad. Entonces son los beneficios del perdón. Y el perdón reduce los temores y las culpas, nos ayuda a poder expresar la ira en maneras apropiadas. El perdonar establece madurez emocional y espiritual. Es una decisión de sobreponernos al resentimiento a través de ofrecer perdón. Nos ayuda a poder desarrollar compasión, misericordia y amor. Esto ya está en la palabra, como he leído esos pasajes. Y es más, el dar perdón es el primer paso, ¿okay? que vamos. La ira y el enojo puede tomar tiempo en sanarnos. Esa es lo que ha sido lastimado en nosotros. Lo que no es el perdón. Esto es importante, entender lo que no es el perdón. El perdón no es excusar o condenar. Que por el contrario, es admitir que algo malo se ha hecho. Es por eso que se perdona, si no, no hubiera punto en otorgar perdón o dar perdón. Entonces, admitir que algo malo ha sido causado. ¿Okay? No es olvidar, no es tener amnesia selectiva, aunque hay pasajes en la Biblia que habla que Dios no recordará más nuestros pecados. Y la idea de esos pasajes, yo los tengo, si están interesados después les doy la lista. La idea de esos pasajes es que cuando Dios nos perdona, Él no trae al recordatorio nuestra manera pasada, ¿no? Nuestras ofensas pasadas. Una vez que Él nos perdona, nos perdona. En cambio nosotros, cuando muchas veces perdonamos falsamente, perdonamos, pero cuando suscita
una disputa o algún conflicto, traemos lo que pasó hace 5, 10 años o 2 semanas como puntos a nuestro favor, porque ya ves cómo tú hiciste esto y esto, y decimos, bueno, no me perdonaste, nos damos cuenta, no estaba bien, pero cuando traemos lo pasado, significa que no hemos perdonado. Entonces Dios no trae lo pasado cuando nos perdona. En ese sentido borra, lo tira a lo más profundo del mar, no lo recuerda, en ese sentido, porque recuerden que Dios es omnisciente, no tiene amnesia. Este pasaje que se leyó de Génesis 50, los versículos del 15 al 21, el pastor lo leyó, pero el versículo 19-21 dice esto, y quiero volver a leerlos. Génesis 50, 19 al 21 dice eso. No tengan miedo, ¿acaso, y este es José a sus hermanos, acaso estoy en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Así que no tengan miedo, yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos, y los consoló, pues les habló con mucho cariño. ¿Ven que José no justificó la maldad de ellos? No dijo, eso nunca pasó, olvídate, ya quedó en el pasado. Él admitió lo malo que ellos hicieron. Es más, este pasaje está después de la muerte del padre. El padre vivió 17 años después de enterarse de que su hijo José estaba vivo. Hubo una reunión hermosa, familiar. Y los hermanos, al ver que el padre muere, dice, ahora se va a acordar de lo que le hicimos. Que lo vendieron. Cuando tenía 17 años, hijo favorito de Jacobo, con su esposa que más amaba. Es una historia fascinante que leer, ¿no? Un hombre con 2 hermanas, con sus 2 criadas, y tienen 12 hijos. Y el favorito del padre, que era de la mujer que amaba, los hermanos le tenían envidia. Y entonces deciden, primero lo querían matar, pero Rubén el mayor intercede y dice, no hagan esto. Entonces vienen con la brillante idea de venderlo. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Matarlo o venderlo? Pero en fin, se deshacen del muchacho y lo venden a una caravana de madianitas, ¿no? Ustedes lean ahí el pasaje. Y es interesante dónde termina José. De la cisterna va como esclavo, después termina en la casa de Potifar. Conocemos la historia de la esposa de Potifar con José, pero vemos que en todos esos pasajes se repite una frase hermosa, que dice que Dios estaba con José y tenía gracia sobre José y misericordia sobre José. Cuando ustedes lean esos pasajes se repite esa frase hermosa varias veces. Y es que Dios, en medio del caos y la desesperación y el sufrimiento y el abuso, ¿y por qué me suceden estas cosas a mí? Dios estaba trabajando algo hermoso que después se daba a conocer en el capítulo 50, que se acaba de leer. Entonces, no, el perdón no es justificar, regresando, ya vamos a llegar a José un poquito más adelante, pero no es justificar ni es decir que nada malo pasó, al contrario, es admitir que algo grave pasó. El dar perdón no significa tampoco que inmediatamente vamos a tranquilizarnos, porque muchas veces no es así, batallamos y luchamos, y muchas veces tenemos que perdonar varias veces, dependiendo de qué es lo que estemos perdonando, a quién se lo estemos perdonando. No es lo mismo perdonar a alguien, digamos un primo que no nos haya pagado una deuda, que perdonar el incesto de un padre. No es lo mismo. Uno es más grave que el otro en el sentido que cuanto más íntima la relación, más grave se vuelve, o un esposo hacia su esposa, abuso físico, emocional. Cuanto más íntima la relación, más nos cuesta perdonar. Cuanto más lejana la relación, se nos hace fácil perdonar. Entonces, perdón tampoco es perdonar a medias, sobre el perdón falso. Y está relacionado con la reconciliación, pero es diferente a la reconciliación, y de eso voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, ojo, a las personas que han pasado por abuso, también el tema del perdón se aplica. ¿Okay? También el tema del perdón, porque el perdonar es una acción moral, espiritual que hacemos delante de Dios privadamente, no es algo que publicamos. He perdonado a mi marido que me ha maltratado por 20 años, ojo, atención, no es algo que se publica, es algo que se hace privadamente con Dios, ocurre en nuestro corazón. Se puede perdonar sin reconciliarse, se puede, pero no se puede reconciliar sin el perdón.
¿Okay? Cuando explique lo que es la reconciliación vamos a ver esa diferencia. La reconciliación es imposible cuando el ofensor, o sea, el que causó el daño, no admite culpa. Entonces no puede haber reconciliación cuando la persona piensa que no ha hecho nada malo. Se mantiene sin arrepentimiento o sin cambiar. El regalo de la compasión y la misericordia, que esto es el fruto del Espíritu Santo, este es el carácter de Cristo producido en el creyente, y el amor pueden ser ofrecidos y ser rechazados al mismo tiempo a la persona que se le está perdonando. Entonces, cuando es rechazado la compasión, la misericordia, yo no necesito que tú me perdones de nada porque yo no he hecho nada malo, entonces no es posible una reconciliación. La justicia y la misericordia son compatibles. Podemos perdonar, pero si hay alguna retribución que se tiene que hacer, es necesario hacerla, es bíblico. La justicia sí tiene que entrar. Lo que sucedió en el campamento de los menonitas, en la comunidad menonita en el 2006, en la comunidad de Mine Silver, cuando uno que vivía cerca de ellos, que era el lechero de los menonitas, entró a una escuela de niños y cerró la escuela, ¿no? Y la idea de él era abusar de las niñas que estaban ahí, dejó ir a los niños. La maestra huyó pidiendo ayuda, porque él había perdido una niña, tenía dos y había perdido una, y estaba enojado con Dios. Entonces él se iba a vengar violando a estas niñas. Y lo que sucedió es que terminó matando, 5 quedaron graves y otras 5 murieron, porque ahí mismo llegó la policía. Pero lo que causó impacto en el medio de la prensa y de comunicaciones es que los menonitas respondieron, son Amish, ¿ok? Pero no hay el término en español, así que menonita es la palabra más cercana. Respondieron diciendo a este señor que se llamaba Robert que lo perdonaban a él. Claro, él se mató, pero lo que hicieron que causó más conmoción y atención de todos los medios es que ellos extendieron ese perdón y actuaron compasivamente hacia la familia del hombre. Fueron al funeral del hombre, se encargaron de proveer alimentos a esa mujer que quedaba sola con sus 2 hijos, no solamente por un tiempito de 1 semana o 2 semanas mientras que el ojo público estaba sobre ellos, pero hasta ahora cuentan que siguen las relaciones. Y todo porque decidieron perdonar. Y cuando le dijeron o le hicieron preguntas a los menonitas, nadie quiere decir quién es, ¿no? Solamente anonimatos. Ellos decían porque Dios lo decía y así lo entendían, que tenían que dar perdón, que sí les dolía, que cada día batallaban, cada día luchaban, que venían esos sentimientos de justicia, pero que Dios estaba sanando sus almas. Pero ellos habían decidido perdonar. Así que la justicia y la misericordia son compatibles. Si algo malo es ocasionado, la justicia tiene que ser dada. Eso no significa que no podemos perdonar. Y hay otros ejemplos que ustedes pueden buscar. El propósito del perdón, ¿por qué se debe de perdonar? Uno, porque es nuestra relación con Dios. Así como vuestro Padre Celestial los perdonó, así ustedes deben de perdonarse unos a otros. Nuestra comunión con Dios, si decimos que amamos a Dios, debemos de amar a nuestros hermanos. Y el amor no es un sentimiento, porque entonces no amamos verdaderamente. El amor es una decisión, que a pesar de los sentimientos, que a pesar de que no siento ganas o no me siento con amor, yo decido actuar a favor o por el bienestar de mi prójimo. Entonces, de la misma manera, otorgar perdón es una decisión no basada en sentimientos, pero los sentimientos vienen después como resultado del perdón. ¿Okay? Eso es muy, muy importante diferenciar. ¿Por qué es bueno el perdón? Generalmente las personas cuando responden a esta pregunta, ¿por qué es bueno el perdón?, dan respuestas relacionadas a las consecuencias del perdón. Salud integral, salud emocional, paz interior. Esos son resultados del perdón. Pero ¿por qué es bueno el perdón? Porque mejora las relaciones y de seguro cada relación que tengamos va a haber ofensas. En cada relación que tengamos, sea con nuestros hijos, sea con nuestros esposos o esposas, sea con nuestros familiares, siempre va a haber ofensas que sean causadas. Entonces debemos de
estar aptos, listos para perdonar. Ok, regresando al tema de la ira. ¿Hay diferencia entre la ira y el resentimiento? Sí la hay. El resentimiento es cuando dejamos que la ira tome raíz en nuestra alma, ¿okay? Y no tratamos con ella. La palabra de Dios en Efesios 4:26 habla que airaos pero no pequéis y no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Es que el enemigo de la cruz es bien efectivo cuando guardamos la ira y no la sacamos o no tratamos con ella y resulta en resentimiento. Que el enemigo quiere destruir relaciones, quiere destruir nuestra relación con Dios, quiere enfriarnos, quiere hacernos apáticos, indiferentes a Dios. Entonces la manera de hacernos indiferentes a Dios es empezando con nuestras relaciones palpables que tenemos acá. Entonces si yo estoy mal con mi esposo y tengo resentimiento y remordimiento de una ira que no he sacado a luz, que no he admitido, que no he tratado, que no he traído al trono de la gracia para que el Señor me ayude a poder procesarla, entonces mi relación con mi esposo se pone amarga, resentimiento, y no me siento bien. Entonces ya orar o leer la palabra de Dios o meditar, hay algo que ya me fastidia y me voy alejando y me voy enfriando. Entonces no es que mi relación de Dios depende de mi relación con mi prójimo, pero sí tiene mucha influencia, porque si no sería un gran hipócrita poder dividir y separar y compartimentalizar, ¿no?, nuestra relación con Dios. Y si eso sucede, entonces no estamos obedeciendo a la palabra de Dios, no debe de suceder. La ira está relacionada, miren esto, si van al doctor, citas médicas anuales, presión alta, enfermedades cardíacas, disfunción familiar, disfunción en la sociedad o en la comunidad. Todos los videos que nuestros jóvenes ven, la mayoría de ellos tienen dos temas importantes: sexo y violencia. Y la violencia, la ira. ¿Okay? La ira da luz más ira. Soluciones temporarias y permanentes a la ira, sí. Oración, la palabra de Dios, la adoración, el enfoque en Dios, el servicio, el enfoque en el prójimo. Corregir estos pensamientos irracionales con la palabra de Dios. 2 Corintios 10, 4, 5 dice, 2 Corintios 10, 4, 5. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, su palabra, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces el resultado de poder admitir la ira, porque es el primer paso para poder perdonar, admitir que el daño ha sido causado y admitir la ira, es transformarnos el carácter. Es de que esta nueva creación sea producida en nosotros, la imagen de Cristo, compasivo y misericordioso como Él lo es. Entonces la realidad del perdón es que cuanto más se perdona, menos ira se experimenta. Ser capaces de perdonar y encontrar el significado del sufrimiento. Eso es lo que sucedió con José. Lo que ustedes intencionaron para mal, deshacerse de su hermano, nos cae mal, le tenemos envidia, es el preferido de nuestro Padre. Él dice, Dios lo transformó, lo hizo, lo usó para bien. Y esa es una respuesta magnífica al sufrimiento del ser humano. ¿Por qué el ser humano sufre? Porque a través del sufrimiento podemos experimentar, cuando estamos en Cristo, cuando estamos en Dios, cómo Dios absorbe el sufrimiento y lo transforma en algo maravillosamente bueno. Eso es la cruz. Eso es la cruz. Dios absorbe el sufrimiento en su Hijo, martirizante. No me imagino lo que se puede haber experimentado, morir así humillado, y lo transforma en una salvación hermosa y redentora para todos nosotros. Entonces, es interesante ese tema. El proceso del perdón, no todos perdonamos de la misma manera, es una realidad. Todos sanamos de diferentes formas, de las injusticias, dolores y maltratos en diferentes tiempos. Nuevamente depende de quién es la persona que transgredió en contra nuestra, cuándo sucedió, si fue en la niñez, si fue como adulto. Todo eso son factores a contar.
El perdón es difícil de procesar y muchas veces es doloroso. El caso de José, si ustedes leen antes de que él se da a manifestar a sus hermanos, acompáñenme por favor. Génesis. Capítulo 42. Versículo 24. Y se apartó José de ellos, de sus hermanos. Él entendía todo lo que sus hermanos estaban hablando, pero tenía un intérprete de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Y es interesante porque en el pasaje José hace con los hermanos, los prueba a los hermanos de la misma manera como él sufrió. Recuerden que él fue vendido, lo querían matar por envidia. Y ahora estaba probando a sus hermanos, pone a Simeón en la cárcel, como él estuvo en la cárcel. Ahora prueba a sus hermanos, pero todo le viene a luz, todo lo que sufrió y le viene a luz. José tuvo 2 hijos de la hija del sacerdote de Egipto. El primero se llamaba, ¿se recuerdan cómo se llamaba el primero? Manasés. Y eso significa porque Dios me ha hecho olvidar. Y cuando leen historias es que él intentó olvidar todo ese pasado, todo ese sufrimiento, todo ese dolor. Y Efraín, Dios me ha hecho abundante, o me ha hecho de fruti, ¿no? De próspero. Pero es interesante que le tomó a José, perdonó a sus hermanos, pero hubo un proceso ahí. El perdón es difícil de procesar y el creyente es motivado nuevamente a perdonar por el perdón recibido de Dios. Mateo 18 es el pasaje clave donde Pedro le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, y ese pasaje es para los discípulos de Cristo, no los creyentes: ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Los judíos decían 3, Pedro dijo 7, ¿no? Más generoso. 7 veces, y Jesucristo le respondió hasta 70 veces 7. O sea que el perdón no está basado en cuántas veces se hace, sino en la perfección en hacerlo, en siempre otorgarlo. No importa cuántas veces se te hiere, somos responsables en siempre darlo. No hay que mantener notas, porque está basado en lo que Dios ha hecho por nosotros, en perdonarnos. Y después de eso da una parábola de un rey y su siervo que le debía una cantidad enorme de dinero. Eso está en Mateo 18. Y entonces lo va a meter en la cárcel como esclavo hasta que pague lo último, y era imposible que ese hombre pueda pagar en vida todo lo que le debía al rey. Entonces el rey lo perdona. Y dice que sale el siervo buscando a uno que le debía unos cuantos centavos. Salió a la cárcel como esa, habiendo recibido el perdón, y me acuerdo que me debe. Acaba de ser perdonado y sale buscando al que le debe, y lo agarra y le dice: págame esos centavos que me debe, que no eran nada comparando a la cantidad que le debía al rey. Y viendo sus consiervos lo que hacía, le dieron aviso al rey. Y el rey entonces lo tiró en la cárcel. Y nuevamente la idea es: hemos recibido el perdón de Dios. Y lo que eso significa le costó a nuestro Señor Jesucristo la cruz. Lo que eso significa costó toda la historia que tenemos de Génesis hasta Apocalipsis. Cómo Dios ha obrado en la historia de la humanidad para traer redención, para abrir nuestros ojos, para rescatar esta humanidad, para redimir el mundo. Todo lo que Dios le ha costado, basado en su perdón a una humanidad, de creyentes incrédulos, ingratos, indiferentes, fríos, que le dan el puño a Dios, que conocen a Dios y le escupen en la cara. Y vamos y no somos capaces de perdonar las imperfecciones, o no toleramos las imperfecciones de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestro prójimo, y no nos damos cuenta de la enorme deuda que Dios nos ha perdonado, y nosotros acá buscando a quién nos debe de pagar lo que nos debe. Ese es Mateo 18. Las etapas del perdón: descubre la ira.
Segundo es decide perdonar, es el acto de la voluntad. Tercero es trabajando en el perdón como proceso. Trabajar hacia un entendimiento, voy a explicar un poquito eso antes del break. Trabajar hacia la compasión, aceptar el dolor. Y número 4, descubre y libérate de la prisión emocional, porque el perdonar sí te libera de una prisión emocional. Descubriendo, ¿cómo lo hacemos? Descubriendo lo que significa perdonar y descubriendo nuestra misma necesidad por el perdón. El no perdonar es crear una prisión en donde las paredes son la amargura, el rencor y la ira. Y la llave para abrir esa prisión se llama el perdón. Entonces descubre la ira. Solamente voy a hablar, voy a mencionar algunas cosas interesantes de esto de la ira. Pero la costumbre nuestra es negar la ira. Cuando se nos causa daño, minimizarla o negarla, o pretender que no es grave. ¿Okay? Eso es algo que tenemos costumbre como humanos. Efesios 4:27. Airaos y no pequéis. No den lugar al diablo. Más adelante. El enojo ignorado o suprimido causa 95% de las depresiones y ansiedades psicológicas. El enojo que no es aceptado, trabajado, procesado, traído ante el trono de la gracia de Dios, causa la depresión y las ansiedades, a esos disturbios emocionales. Hebreos 12:15 dice: tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios, no dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Palabras claves: raíz de amargura, cuando la ira, no es procesada, pero es guardada ahí en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestro corazón, comienza a brotar resentimiento, comienza a brotar la amargura en nosotros y eso nos estorba espiritualmente y en nuestras relaciones, emocionalmente hablando, y somos contaminados por ella. Nos contaminamos nosotros, contaminamos nuestras relaciones. Entonces la pregunta es: ¿has enfrentado tu ira? ¿Has admitido tu ira? Que sí, una injusticia, para poder otorgar el perdón, una injusticia se te ha causado. Decía Pedro, un ejemplo que le pongo, que no podía perdonar a su padre por el maltrato que había pasado todos los años de niñez y de adolescencia bajo su padre. Pedro había vivido en un hogar, él era el mayor, de 5 hermanos, donde el padre lo maltrató y no permitió como niño que gozara de su niñez. Entonces, de muy chiquito Pedro recibió mensajes como: un hogar cristiano, como eres bruto porque no entiendes las cosas, cuándo vas a ser como tu hermano tal, comparaciones entre los mismos hermanos, ya te he dicho que así se hace, no me toques, mírame a los ojos, ¿quién te has creído? Y todas amenazas intimidantes. ¿Okay? Es la forma como el padre se relacionó con Pedro, el hijo mayor. Bueno, cuando Pedro se casó, cuando se fue del hogar, hizo su vida, dijo: nunca más mi papá me va a hacer daño. Hasta acá lo tengo y no más. Yo soy un hombre y ya no me va a tratar como un chiquito pisoteándome, mirándome por debajo y discriminándome y humillándome. Entonces Pedro pensó que la manera de relacionarse y tratar era distanciarse. Se fue a vivir a otra parte del país. Hablaba muy poco con el padre, muy poca relación con el padre. Resulta que Pedro se convirtió al Señor y vio y escuchó sobre la importancia de perdonar. Y lo primerito que se le vino en mente es: mi padre, el que me ocasionó tanto daño. Y entonces decidió empezar el proceso de perdonar a su padre. Y una de las cosas que tenía que hacer era, tenía que admitir todo ese sufrimiento que tenía por dentro y la ira que había acumulado por tantos años, pero por ser un niño impotente no podía defenderse, no podía expresar, porque él mismo era callado, tenía miedo, pavor al padre. Entonces tenía que sacar todo eso delante de Dios, con la ayuda de hermanos, en oración, poder sacar toda esa ira que tenía. Proceso, tiempo, con la palabra de Dios siendo implantada en su corazón para que saque todas esas raíces de amargura, de resentimiento que había en él.
hasta que decidió hacer una llamada a su padre y decirle: papá, te perdono por todo ese daño que me hiciste. El papá reaccionó: no tienes nada que perdonarme porque no te he hecho nada. Tú eres el hombre lo que eres gracias a mí. Entonces no había posibilidad de reconciliación porque el padre no admitió nada. Pero el hijo decidió entonces continuar tratando a su padre usando la segunda etapa del perdón, que era compasión, desarrollando un entendimiento por quién era su padre, compasión hacia él. Entonces comenzó a buscar y a entender un poco sobre el pasado de su padre para poder en su mente tener paz y no justificar lo que el padre hizo, pero ponerle un marco al cuadro de por qué el padre actuó como actuó. Y cuando rebuscó en su pasado, voy terminando con esta historia, se dio cuenta que el padre había sido abusado por un padre alcohólico que él mismo había tenido. Vio el abuso en casa contra su propia abuela, o sea, contra la propia madre del padre, y nunca sanó. Y al primer hijo que tuvo, en vez de experimentar el amor, la sanidad, porque él mismo no la tuvo en el alma, entonces transmitió todo eso que había acumulado él como niño también herido. Y cuando Pedro entendió ese pasado de su padre que no justificaba porque ya era un hombre, uno decide, toma decisiones, ¿no? Él pudo ponerle marco a su historia y darle un significado a su sufrimiento y ver cómo Dios pudo o podía trabajar eso para bien de él, para su propia vida. Y así ser consolado y poder entonces servir como instrumento para consolar a otros hijos que habían pasado por abusos de sus propios padres. Entonces, ¿cómo Dios usa testimonios para poder consolar? Has enfrentado tu ira. A las 7 paro para tener un break. Miren lo que dice Romanos 12, del 17 al 21. Romanos 12, del 17 al 21. No paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Si es posible, palabra clave, si es posible, y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. No busquemos vengarnos, amados míos, mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, miren la actitud: si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. No permitamos que nos venza el mal. Es mejor vencer al mal con el bien. La historia de José. El pasaje ese, Romanos 12, empieza: os ruego, hermanos, por la misericordia de nuestro Dios. Por la misericordia recibida de Dios, por lo que recibimos o por lo que no recibimos que merecemos, que es condenación y muerte y separación total de Dios. Eso es lo que merecemos. Pero por las misericordias de Dios no recibimos lo que merecemos. Dios nos da de su gracia. Entonces tenemos que nosotros dejar que Dios actúe y usar entonces el mal que se nos causa, el sufrimiento y el dolor que se nos causa, para responder con bien y con bendición. Porque así es como absorbemos entonces el mal y es transformado en algo muy bueno. Una de las razones por la cual yo creo en la lectura de la palabra sirve como propósito el sufrimiento. No eliminarlo, sino transformarlo en algo mucho mejor. La resistencia al proceso del perdón, por lo general, tiene origen a que no queremos perdonar porque no quiero recordar el daño que se me causó. No quiero perdonar porque nadie me va a entender. No sufrió lo que yo sufrí en carne. O la creencia falsa de que el enojo es pecado. No tengo ira. No, yo estoy bien delante de Dios. Y no admitimos la ira porque pensamos que la ira es pecado. Pero no es pecado. Dice: no pequemos si estamos enojados, no dando lugar al diablo, ¿no? Efesios 4:26. Y también no admitimos ira porque tenemos miedo que nos abandonen, que la gente se aleje de nosotros. Vergüenza y culpa.
La segunda etapa y el break es decidir perdonar. Eso es lo que compartí con ustedes en Mateo 18, 21 al 23. La tercera etapa es trabajar en el perdón. ¿Okay? Esto toma tiempo. Trabaja hacia la compasión y acepta tu dolor. Miren lo que dice Génesis 42, 7. Quiero que evalúen o que escuchen las emociones de José acá. Porque José, al ver a sus hermanos, lloró. ¿Okay? Miren Génesis 42, 7. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no les conocía, y les habló ásperamente. Y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimento. Les habló ásperamente. Versículo 21, el que acabo de leer ahorita. Los hermanos, miren lo que dice, y decían, antes del que leí, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, José, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Después de que José, como primer ministro de Egipto, los cuestionaba y les decía, ustedes son espías, han venido a espiar, los hermanos se acordaron, ahora la venganza de Dios en todo su furor. Lo que estamos pasando es porque lo que le hicimos a nuestro hermano, eso es lo que dice el versículo 21, que mientras que estaba ahí metido en el pozo, en esa cisterna, lloraba, angustiado, nos rogaba y nosotros comíamos muy bien. Que siga llorando ese niño joven que no nos interesa. Y de ahí es donde ellos se acordaron. Y José está escuchando todo esto. José está escuchando todo esto. Versículo 24, entonces es el versículo que leí nuevamente. José llora. Y con ese llorar imagínense ustedes, ese llorar de amargura, ¿no? Que haber nombrado a su hijo, no más me acordaré, ahora sus hermanos están enfrente de ellos. Y bienvenido, si nosotros no tratamos con nuestra ira y nuestra amargura, el tiempo no las cura. El tiempo no cura nada, el que cura es Dios. Dios es el que restaura, Dios es el que cura. El tiempo no lo hace, el tiempo solamente lo sepulta, pero después vuelve a surgir y nos vuelve a tocar la puerta. Y acá estamos con estos sentimientos que pensamos que ya los tratamos, ya los lidiamos y nuevamente sentimos ira, amargura. ¿Qué hacemos? Voy a parar ahí en esta tercera etapa de trabajar en el perdón para continuar la próxima parte, y entonces después de eso tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas. ¿Está bien? Esta prisión emocional de la amargura, el rencor, la ira no descubierta, no aceptada. Y hemos dicho que para poder perdonar hay que admitir que el daño ha sido causado, que ha ocurrido. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos influenciar por la gracia de Dios, usar para bien, dejar que Dios transforme como el futuro va a ser. Entonces no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos ser parte del futuro. Y lo que hemos estado hablando sobre el perdón, que la primera persona que cambia realmente es uno. La persona que otorga el perdón es la primera que empieza a cambiar, experimentando la sanidad en su alma, en su vida, la restauración en su alma y en su vida. Entonces ya hemos hablado sobre confrontar la ira. Lucas 23, 34 dice, Jesús en la cruz, mientras que los soldados echaban suerte sobre sus vestiduras, si se recuerdan eso, Jesús dice, Lucas 23, 34, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes para repartir entre ellos sus vestidos. Jesucristo perdonó a pesar de lo que estaba sucediendo en el momento que Él estaba muriendo. Otro caso similar es Esteban en Hechos 7:60, cuando lo empezaron a apedrear después de que él dio un sermón, una predicación de cómo el Antiguo Testamento apunta o sea ha culminado en Cristo. ¿Y quién es Cristo, el Mesías? Esteban en Hechos 7:60 dice, luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Esteban también perdonó.
Pero eso no significa que el perdonar no podemos hablar la verdad, decir la verdad, que el daño ha sido causado. En el mismo capítulo 7, versículo 51, 9 versículos antes, Esteban le dice sus verdades. Le dice, pero ustedes son duros de cabeza, de corazón y de oídos. Siempre se oponen al Espíritu Santo, son iguales que su Padre. Y a pesar de confrontarlos con la verdad de Dios y cómo ellos no aceptaban la verdad encarnada misma de Dios, a Jesucristo su Mesías, Él pudo perdonarlos. O sea que el otorgar perdón no significa que no podemos hablar verdad a la vida de las personas. No significa que no debemos de aceptar el dolor. Claro que sí, debemos de aceptar el dolor. Debemos de decir el daño que se causó, la injusticia que se causó, y por eso perdonamos, como habla la palabra de Dios. Entonces el perdón en sí es un regalo que Dios nos da y uno mismo lo extiende al que ha transgredido, ¿no?, contra uno mismo. El perdón es compatible con pedirle al ofensor que pare ya de hacer daño, que deje ya de hacer daño. Podemos decir no más, límites. El perdón es incompatible con el egoísmo. Muchas veces las personas piensan que podemos ser indulgentes con nosotros mismos, ya que tanto daño he sufrido, entonces me puedo atrever de esta cosa extra para mí, porque tanto que he sufrido, entonces me voy a otorgar esta gracia extra para mí. Y el perdón es incompatible con el egoísmo, no fomenta caracteres egoístas, al contrario, transforma, los quebranta, los humilla para poder recibir entonces la gracia misma de Dios. Hemos hablado de cómo en Génesis, José mencionando que el perdón no es olvidar, porque José no quiso olvidar al nombrar a su primer hijo, Manasés, pero no es olvidar, pero recordar de una manera diferente lo que sucedió. Es traer significado al dolor, es darle un significado al dolor donde se reconoce la soberanía misma de Dios, que Dios actúa todo para el bien de los que lo aman. Algunas excusas por las cuales no perdonamos. Esto está basado en un libro de Charles Lynch que se llama Debo perdonar, pero, y él da 9 excusas. Voy a mencionarla y quizás en el tiempo de preguntas, si ustedes tienen alguna pregunta relacionada a esto, podemos conversar un poquito más. Pero la primera es que no puedo olvidar, no perdono porque no olvido. Y ya tenemos en la Biblia nuevamente José, otro libro, otro ejemplo es cuando Pablo le escribe a Filemón para abogar sobre Onésimo. Onésimo, el esclavo que se fue huyendo y quizás se fue hurtando algo, que Pablo le dice a Filemón en el capítulo 1, versículo 18, si algún daño te causó o si te debe algo, ponlo a mi cuenta. Así le dice, ponlo a mi cuenta. O sea, Pablo se estaba haciendo responsable de pagar la deuda si había alguna deuda. Entonces, el no olvidar, el decir no perdono porque no olvido, recuerden, si hay deudas que pagar, hay que hacer restitución cuando es posible. Claro que sí, es bíblico. Alguien tiene que pagar, es la segunda excusa. Alguien tiene que pagar. Bueno, hay una persona que ya pagó por los pecados de todos. Y es por eso que podemos recibir el perdón de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, Él pagó. No solamente en la cruz, con azotes, la forma como lo trataron, Él pagó con su muerte. Alguien tiene que pagar, alguien ya pagó. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es aceptar ese perdón, aceptar la gracia de Dios, de su salvación, para que nuestras vidas puedan ser restauradas, bendecidas, cambiadas, y entonces poder nosotros otorgar perdón a los que nos ofenden. Un pasado que no es resuelto es un presente recordatorio. Primero Pedro, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, capítulo 2, 24, un versículo muy común. 1 Pedro 2:24 dice, Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados.
En 2 Corintios 5:21, Pablo dice, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Y ahí la palabrita clave es justicia de Dios. Jesús murió pagando la justicia de Dios. Paga del pecado es muerte. Alguien tenía que pagar. Jesús pagó. Entonces cuando yo no quiero perdonar, yo estoy todavía diciendo como creyente, alguien tiene que pagar. Y quiero que el que me ofendió pague. Y no estoy entendiendo el pago que ya fue efectuado no solamente por mí, pero por aquella persona también que ha cometido contra mí. El perdón trae libertad del pasado, de la amargura. Esto es algo importante. Cuidado, porque muchas personas usan el trabajo, sea en casa, fuera de la casa o hasta en la iglesia, hasta caer exhaustas, no por necesidad, sino para castigarse por culpas no resueltas. Podemos cargar la culpa de nuestros padres. Y es un tema delicado, no sé si tendrán preguntas, pero muchas veces transmitimos, si yo no perdono a mi esposo o a mi hermana o a alguien en mi vida, eso yo lo transmito a mis hijos. Ese rencor, esa amargura, y ellos van a llevar esa culpa en ellos. Tengamos cuidado. Uno no es responsable de hacer pagar a las personas por sus pecados, porque eso es la tarea de Dios, como hemos visto Romanos 12:19. Ellos no entienden, muchas personas no perdonan porque dicen no entienden. Y acá hay una diferencia de géneros, cuando hablamos del género masculino y femenino. Por lo general, las mujeres, para poder ofrecer perdón, y esto tiene que ver con nuestras diferencias, necesitamos ser comprendidas. Es muy clave. La mujer desea que el hombre sienta, entienda, reconozca el dolor que ella siente por la pena infligida. La mujer busca una identificación emocional con su dolor emocional, no un análisis racional de su dolor. La parte ofendida generalmente tiene la obligación, como estamos hablando en la palabra, de perdonar, pero muchas veces no vamos a ser comprendidas. Y nuestro perdón no debe depender si me entiende o no me entiende. Mujeres, nuestro perdón a nuestros maridos, a nuestros hijos, no debe ser porque no me entiende, no perdono. El que nos entiende es Dios. Hebreos habla que Jesucristo es nuestro abogado, nuestro gran sumo sacerdote, que Él mismo padeció, se compadece de nosotros porque padeció en carne y intercede entonces ante el trono de la gracia del Padre. Entonces no subamos las expectativas de nuestros maridos, de nuestros hijos, hasta que no me entiendan, no perdono. Reenfoquemos eso en Jesucristo. Mi Señor me entiende, debo de perdonar. Hay una diferencia ahí en enfoque. La número 4, ni siquiera reconocen, no perdono porque no reconocen que han hecho algo malo, como el caso de Pedro que les presenté. Hay dos temas diferentes, perdón y confianza, son dos temas diferentes. La confianza debe ganarse, especialmente si estamos hablando de un caso de infidelidad, por ejemplo, en el matrimonio. Perdonamos, pero la confianza debe de ganarse. Y para muchas personas es empezar de cero o empezar diferente, ¿no? El proceso para muchas personas. El creyente es llamado a buscar la paz, como dice el versículo 18 de Romanos 12, si es posible en cuanto dependa de vosotros. Esa frase, vivamos en paz con todos. Ese es el llamado. Entonces, el perdón puede conducir a la restauración, pero nuevamente son dos temas separados. El acto de perdonar puede influenciar al ofensor, pero no lo cambiará. Puede que sí, puede que no, está en las manos de Dios. Recuerden a Cristo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y ellos seguían echando suerte sobre sus manos. Esteban, sobre los que lo estaban apedreando, los líderes religiosos, no cambiaron, siguieron persiguiendo a la iglesia. Siguieron persiguiendo a la iglesia. Esteban los perdonó, pero no hizo cambio en ellos. Efesios 5, del 6 al 12 dice:
Que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no le obedecen. Por tanto, no se junten con esa clase de gente. En otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que es agradable al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas. Hasta vergüenza da de hablar de lo que ellos hacen en secreto. Entonces, el perdonar, si no se puede, si el que ofendió no reconoce y anda en pecado, infidelidad, adulterio, lo que sea, anda en pecado, no somos llamados a restaurarnos porque está en tinieblas. Somos llamados a hablar la verdad, a denunciar lo malo y a perdonar también. La hermana me estaba hablando sobre este caso de los menonitas, que justo cuando sucedió esto, de este hombre que mató a estas 5 muchachitas, una de las esposas de los menonitas, de pastor, estaba enojada porque su hermana menonita se había casado con uno fuera de la comunidad y la comunidad la había expulsado. Shunning se dice en inglés. Entonces los críticos respondieron, qué hipocresía, a ella la expulsan y a este lo perdonan. Y la explicación que dio el pastor y los ancianos menonitas es que los menonitas tienen una forma de vida, ¿no? Y cuando los menonitas se bautizan y hacen juramento de vivir bajo el código de la iglesia de ellos tienen una manera de, su estilo de vida cambia de acuerdo al código de esa iglesia, cómo se visten, cómo tratan, etcétera, ¿no? Detalles, interesante estudiarlo. Pero ellos entonces, la iglesia tiene derecho a disciplinar cuando no se acata de acuerdo al orden del código de ellos. Y ellos explicaron que lo que hicieron con la hermana que se casó con uno de afuera era que la estaban disciplinando, no tenía nada que ver con el perdón. Punto interesante, porque nosotros, la iglesia de Cristo, el mismo Mateo 18, Jesús habla sobre la disciplina entre los creyentes. Si hay algún hermano, si ustedes leen ahí capítulo 18 al principio, que tiene algo en contra nuestra, ve y trata de ponerte de acuerdo, de arreglar los asuntos. Pero si sigue esto, tipo Evodia y Síntique, en Filipenses 4, si sigue estas contiendas, entonces toma 2 testigos, el patrón del Antiguo Testamento, y trata de hablarle, todo para buscar la restauración y la reconciliación. Si no escucha, llévalo a la iglesia. Tratamos de restaurar. Y si no escucha a la iglesia, dice, tenlo por gentil y publicano. Porque se está portando como no se está comportando como de la familia, entonces tenlo. Y en ese mismo pasaje nuestro Señor Jesucristo habla sobre el perdón, respondiéndole a Pedro. Entonces, perdonar no significa que si perdonamos nos disciplinamos. Todo lo contrario, este mismo pasaje de Efesios. Perdonamos y disciplinamos, pero todo tiene el propósito de restaurar, no de aniquilar, de enjuiciar y restaurar. Ese es el propósito. Por eso Dios nos perdona, para restaurarnos a nuestra condición de antes que el pecado entrara en la humanidad, comunión con Él. La reconciliación. Este es el pasaje de Mateo 5, 23, 24 y quiero hacer un poquito antes de pasar a las preguntas. Mateo 5, 23, 24 dice esto: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Entonces acá estamos hablando que se trata de tomar la iniciativa, pues si te acuerdas, ¿no?, en el altar, para buscar una mutua concesión de parte de los que sostuvieron una mutua hostilidad. ¿Okay? Es tomar la iniciativa para buscar una mutua concesión, acuerdo, de parte de quienes sostuvieron una mutua hostilidad. Y es por eso el pasaje de Romanos 12, 18 dice, si es posible, mantengamos la paz, buscar el compañerismo, donde hay cooperación mutua, la reconciliación puede darse, donde hay parte de ambos desean, buscan el venir a un acuerdo.
¿Ok? Entonces, perdonar no significa reconciliarse, porque muchas de las personas que perdonamos o nos va a tocar perdonar van a ser aquellas que no van a reconocer la maldad causada. Hay varios asuntos envueltos en la reconstrucción de una relación, más allá del perdón, como la confianza que he hablado, comunicación abierta, reescribir la historia y la restauración de la justicia. Requiere confianza, eso se debe ganar, ¿ok? Vivo con los recuerdos. Muchas personas no perdonan porque los recuerdos les tormentan. Lamentablemente, las consecuencias son incambiables. No tenemos control. Y entorpecen nuestra capacidad para cambiar o corregir aquello que sí podemos cambiar. ¿Qué puedes cambiar de esa historia? No podemos cambiar la historia, pero podemos cambiar el significado. Recuerden, José, ustedes quisieron para mi mal, pero Dios ha obrado para bien de muchos, salvación de muchos. Hay dos opciones acá: la amargura y la esclavitud, que es no tener control, o perdonar y ser libres, que es ejercer control. 1 Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, mi manera de hablar y de pensar y de razonar era la de un niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé atrás las cuestiones típicas de un niño. Recordemos que la percepción infantil es miope. Los daños que se nos ocasionaron a nosotros cuando éramos chiquitos, los niños interpretan las cosas diferentes como adultos, requieren madurez para entender como adulto. Un niño no va a entender el alcoholismo de un padre, la negligencia de una madre, la sobrepreocupación por una abuela enferma. No va a entender todos esos aspectos de la vida. Un niño no entiende. Entonces un niño interpreta esos eventos como: no me quieren, nadie me hace caso. Es como nosotros, los niños interpretan los bien concretos, no entienden el porqué ni las razones. Pero cuando uno crece y se convierte en un adulto, uno debe dejar las cosas de niños y entender, para poder tener compasión y empatía hacia aquellos que nos causaron daño, queriendo o no queriendo. Entonces hay que dejar la percepción de niño y ver como adulto entonces las cosas que tenemos enfrente. El perdón trae libertad y esta es una elección que tenemos. Cuando somos limpios de amargura, el Espíritu de Dios nos llena y nos da el verdadero autocontrol. Y eso es libertad. El verdadero autocontrol viene de Dios. Gálatas 5:23 lo enumera como uno del fruto del Espíritu Santo. Mansedumbre, templanza, eso es control. Contra tales cosas no hay ley. Otras razones: no me puedo perdonar a nosotros mismos. Bueno, una vez que Dios nos perdona, nosotros no necesitamos perdonarnos. Nosotros no somos Dios. Nosotros no estamos sentados en el trono de Dios, así que yo no necesito perdonarme a mí por lo que yo he hecho. Es Dios el que me da el perdón. 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y no nos deja ir y limpiarnos de toda maldad. Y eso sabe a vida transformada, nos viste de nuevo. Es como el hijo pródigo, el menor, porque los dos eran pródigos, cuando regresó a casa y ya tenía todo en su mente lo que le iba a decir al padre, las disculpas y el perdón, y eso no importó. El padre lo abrazó, lo besó y dio órdenes: pónganle ropa, anillo. Eso es lo que hace Dios. Es así como Dios nos perdona, nos restaura al puesto de hijos y no nos mantiene como esclavos o empleados. Entonces nosotros, cuando perdonamos, el propósito, el proceso del perdón es restaurar a esa persona al puesto que ocupó antes. Si es posible, si está ahí, si está viva, si el Señor nos da de esa gracia. ¿Ok? Soy de la persona que no perdona, excusa número 7. Yo soy de las personas que no perdonan. Bueno, en la Biblia había una así, que se definió por el carácter de: llámenme amargura, no más Noemí. ¿Se recuerdan la historia de Ruth? Había perdido a su marido y a sus hijos, una tragedia. Y sí, podemos enojarnos con Dios. Podemos preguntarle a Dios: ¿por qué tú permites que esto me suceda a mí? Y no preguntamos:
Señor, acá estoy, en tus manos, ten misericordia de mí y haz lo que tú tengas planeado. No, pero encaramos a Dios, y los salmos están llenos de esos. Encarar a Dios y decirle. Y Ruth fue una de ellas, y no se da cuenta que la solución de Dios a su amargura estaba a su lado, se llamaba Ruth. Entonces en el capítulo 2:20, cuando Ruth se entera de dónde había ido, Noemí se entera de dónde había ido Ruth a trabajar, a espigar los campos como pobre según la ley de Moisés, a los campos de Boaz, un familiar lejano que pudiera actuar como redentor, dice así, entonces 2:20, entonces Noemí le dijo, que el Señor lo bendiga, el Señor nos ha retirado, no ha retirado la bondad que mostró hacia los muertos. El Señor no ha retirado su bondad con nosotros. Empezó el libro diciendo, soy amarga, llámeme amarga. ¿Por qué Dios me hace esto? Y ella cuando ve, Noemí, la mano de Dios actuando, el Señor es bueno. No se ha olvidado de nosotros. Soy de la persona que no perdona. Muchas veces cuando no perdonamos estamos ciegos. Nos encegamos y no vemos la bondad de Dios frente o a nuestro lado, actuando a favor nuestro. No seamos como Noemí. Número 8, no puedo soportarlo. No lo perdono porque no lo soporto. La vida no funciona. ¿Qué hacemos con esto? No lo soporto. Bueno, no somos llamados, si no lo soporta, el otorgar perdón y el soportarlo. El soportar es una consecuencia de perdonar. Eso viene después. Nuevamente somos llamados a perdonar. La ocupación, muchas veces cuando nos sobreocupamos, puede funcionar como una anestesia emocional. Trabajar, 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 nos anestesiamos emocionalmente. Entonces, si nuestras mentes están ocupadas en otras cosas, nos sentimos. O no pensamos. Y si no pensamos, nos sentimos. A menudo las emociones dolorosas, como expliqué al principio, son el paso a la depresión. Y hay que encararlas. Hay que traerlas al trono de la gracia y presentárselas a Dios. Si el Señor nos preguntaría, ¿no lo soportas o qué? ¿Cuántos azotes debería de este individuo obtener por lo que te hizo? ¿40, 50, 80? ¿Cuántos azotes sería lo justo? Y realmente el que dice no puedo soportarlo, no habría una cantidad X, porque no entiende. Bueno, Cristo pasó por los azotes. La última, lo harán nuevamente. No perdono porque vuelta lo van a hacer. Y hay diferencia, podemos recalcar, entre el fruto del perdón y el hecho. El buen sentimiento hacia otros vendrá una vez que uno otorgue el perdón. Perdonar no producirá automáticamente una relación con el ofensor, que es importante. Ese pasaje de Mateo 18, 22, cuando habla de 70 veces 7 o 490 veces, habla de perdonar toda ofensa, no cuántas veces, no mantener el número, sino perdonar toda ofensa, es la idea. ¿Okay? El enfoque no es el número, sino la perfección del perdón. ¿Saben que cuando nosotros perdonamos, enseñamos a nuestros hijos a perdonar? Y este es un principio bíblico. Debemos enseñar a nuestros hijos a perdonar, a desarrollar el carácter compasivo. Eso es lo que debemos dejar como herencia. Cuanto más tiempo mantengamos el resentimiento, más pesado se vuelve nuestro pasado y menos queremos perdonar. El perdón debe de ser la manera de vida en la familia. Efesios 4:2 y versículo 31-32 dice, y que sean humildes y mansos y tolerantes, la palabrita no nos gusta muchas veces, y pacientes unos con otros en amor. Versículo 31-32. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de esto, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios lo perdonó a ustedes en Cristo. Colosenses 3:13, sean mutuamente tolerantes, si alguno tiene queja contra otro, perdónense de la misma manera en que Cristo los perdonó. No escupamos más en la sopa, esposas.
no escupamos más en la comida. Hay que cambiar el deseo de querer maldecir y vengarnos por el perdón. ¿Saben cómo uno se da cuenta, de acuerdo a la palabra, cuando no hemos perdonado? Una de las pruebas que no hemos perdonado es cuando vamos con el chisme. Ese es uno de los favoritos. Entonces decimos, yo perdono, ya lo perdoné, pero ya voy a un tercero a llevarle toda la basura que tiene mi alma, porque eso es lo que es el chisme: basura, contaminación, reciclaje, que yo misma mantengo y no he dejado, no ha sido transformada. Llevo a un tercero y le cuento, y fíjate, ¿y qué se ha creído? ¿Y cómo me hizo eso? O puedo hacerlo de una manera muy espiritual, y estoy orando por el hermano para que el Señor lo cambie. No puedo darle un toque espiritual al asunto, pero allá fui con el veneno. Cuando transmitimos lo que hay, si el perdón es algo personal entre uno y Dios, que lo hace en el closet de la oración, no tengo por qué estar yendo a otras personas a esparcir la ofensa del hermano. Si es que no estamos hablando de disciplina, ¿no? En iglesia estamos hablando de la ofensa. Yo ya dejé eso atrás. No debo estar. Si estoy haciendo eso es porque me estoy vengando y no he perdonado. Que es una de las pruebas. Ok, entonces el proceso simple del perdón, ¿por dónde empezar? Y empezamos de ahí nuestro tiempo de preguntas. ¿Por dónde empezar? Cuenta tu historia, el testimonio. Necesitamos abrirnos en un ambiente de la familia de Cristo, un ambiente de confianza basado en el amor de Dios, y poder contar nuestros dolores, contar nuestra historia, escuchar a Dios hablar a través de su palabra y a través de sus hijos. Necesitamos reconocer la ira. La ira es un papel importantísimo en la falta de dar perdón, de otorgar perdón. Queremos vengarnos, queremos que sienta en carne lo que uno pasó. Reconocer esta ira sepultada, hay que desenterrarla y nuevamente tratar con ella, encararla. Identifica los objetos de tus heridas. ¿Qué es lo que ha cultivado esa herida en tu corazón, en tu alma? ¿Qué ofensas? Recuerden que el perdón es una función de la mente activada por nuestra voluntad y no nuestras emociones. 2 Corintios 1, 3 al 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Escuchen eso. Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Al abrirnos, sacar todas esas heridas, Dios a través de su Espíritu Santo y a través de su iglesia nos da el consuelo. Nos da el consuelo para que nosotros entonces podamos consolar a otro. En la Biblia hay un hombre que se le puso Consolación o Bernabé. José era su primer nombre, ¿no? Pero se le puso Consolación. Bueno, ustedes le han hecho. Pero uno de los papeles de ese hombre magnífico es que él fue el que motivó y jaló a Pablo aquí, jaló a Pablo allá y se lo llevó y se lo presentó a los discípulos. Cuando la gente decía, ¿será verdad la conversión de este? Porque este perseguía a la iglesia. Y ahí estaba Pablo, habiendo recibido la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo, deslumbrado, y acá tenemos a un hermano que lo trae, y no sabemos en qué manera, pero Bernabé lo consuela y lo trae a los discípulos, después lo lleva a Antioquía y es Bernabé lo que le está jalando, y después vemos entonces a Dios trabajando a través de Pablo. Pero antes de que Pablo fuera lo que fue, leemos la historia, que Bernabé estaba ahí, al lado de Pablo, hombre de consolación. Y Pablo entonces escribe esto, para que podamos consolar a otros. Repasa el propósito del perdón: restaurar relación, es lo que esperamos, traer de vuelta a la mesa de nuestro Señor a que otros puedan tomar su lugar y no dejarlos afuera. Reconciliación si es posible. Y preparémonos, porque los recuerdos, cuanto más dolorosos son, van a ser recurrentes. Es parte. Acepta las consecuencias del pecado, de la injusticia, es parte.
las aceptamos y Dios va a transformar eso para algo maravilloso, así como lo hizo con José. Y muchas veces no sabremos quizás en esta parte de nuestra humanidad por qué sucedieron las cosas. Pero acá no termina la vida, continúa. Y cuando estemos entonces en la presencia de Dios, entenderemos, como Pablo dice en 1 Corintios 13, entenderemos el porqué de las cosas. O quizás no necesitaremos entender porque la presencia misma de Dios será suficiente. Voy a terminar ahí, para poder tener 25 minutos de, no sé, comentarios, preguntas.